Muchos le tienen miedo, otros las odian, otros las aman. Y no te estoy hablando ni de tu ex ni de tu suegra. Te estoy hablando de las tarjetas de crédito. En este video te mostraré la forma adecuada para que aprendas a utilizarlas y le saques el mejor provecho. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! A veces te has preguntado cómo realmente deberías utilizar tu tarjeta de crédito o cómo realmente podrías utilizarla de una forma adecuada para que no afecte tus bolsillos ni tus finanzas personales. Pues este video está hecho para ti, para aquellas personas que están utilizando tarjetas de crédito y de pronto todavía no saben cómo sacarles el máximo provecho, o para ti, persona joven o que apenas consigue su primer trabajo y le dieron su primera tarjeta de crédito. Ven y conoce realmente cómo debes empezar a utilizarlas. Lo primero que quiero decirte es que tener una tarjeta de crédito, si es de una forma inteligente, es lo mejor del mundo. Puedes ganarte billete. Sí, así como me escuchas, puedes volverla tu aliada, tu amiga, si sigues mis recomendaciones. Pero si no sabes utilizar la tarjeta de crédito y no la vas a usar correctamente, te recomiendo que hagas esto. Lo primero que debes tener claro es ¿qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es una opción para que tú puedas comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, bienes, servicios, productos de forma física o presencial. Pero ¿qué no es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. Si tú ganas 2 millones de pesos y tienes una tarjeta por 4 millones de pesos, no significa que es que ahora tengas 6 millones de pesos. No. Significa que tienes una deuda en este momento por 4 millones de pesos. ¿Cómo hace una deuda? Sí, porque en cualquier momento tú puedes llegar a utilizar ese cupo de esa tarjeta de crédito. Esto es lo que es realmente una tarjeta de crédito. Lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien cuáles son las condiciones de tu tarjeta de crédito. ¿Y a qué me refiero? Lo primero que debes saber es cuál es el cupo, cuáles son las fechas de pago y de corte. Esto es fundamental. ¿Cuál es la franquicia? ¿Cuáles son los intereses que te cobran? ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuál es el costo de la cuota de manejo? Debes conocer muy bien. Si es tu primera tarjeta de crédito, no te preocupes. Casi siempre te van a entregar un documento, ya sea un volante, un cuadro informativo, o te van a enviar un correo electrónico donde te van a brindar esta información. Y esto es fundamental que lo tengas claro para tomar buenas decisiones. La segunda actividad que debes hacer y tener muy claro es que no hay una tarjeta de crédito mejor que todas. No existe la mejor, no existe la que yo siempre debería tener, sino que va a depender realmente y tú tienes que escoger la tarjeta de crédito adecuada para ti. Si, por ejemplo, te gustan los viajes, recuerda que yo hice un video hablando de las 5 mejores tarjetas de crédito para viajes. Pero si tú, por ejemplo, quieres tarjetas que te den beneficios para conciertos, para entretenimiento, hay tarjetas especiales para eso. Si es una persona que tiene que comprar muchísimo en comida, en supermercados, en almacenes de cadena, hay tarjetas específicas para estos. O si, por ejemplo, haces alto uso de tu carro, trabajas en Uber o en cualquiera de estas plataformas, puedes obtener beneficios de tarjetas de crédito de gasolina, por ejemplo. Entonces debes conocerte muy bien, identificar cuáles son las mejores tarjetas de crédito para ti. Para eso también hice un video hablando, por ejemplo, de las franquicias, Mastercard versus Visa. Y allí tú puedes también identificar, porque debes conocer cuál es la franquicia de tu tarjeta. Hay 4 franquicias. Está Visa, Mastercard, American Express y Diners. Cada una de ellas tiene unas características especiales, pero aquí un tip y recomendación de una vez. Las que más se utilizan son Mastercard y Visa. Las otras dos son un poquito más exclusivas, tanto la Diners como la American Express, pero tú decides si las quieres utilizar o no. El siguiente paso es que conoce muy bien la cuota de manejo, pero antes que eso, y te voy a mencionar aquí la regla 1 de oro de las tarjetas de crédito es no pagues cuota de manejo. Brian, ¿es posible eso? Claro que sí. En un video yo hablé de 10 tarjetas de crédito, por ejemplo aquí en Colombia, que no cobran cuota de manejo. Y adicionalmente muchas pueden ser exoneradas. Y te voy a dar aquí un truco. Si tú llamas a tu entidad financiera, debes estar al día. Si tú llamas a tu entidad financiera y dices que quieres cancelar tu tarjeta de crédito y te van a preguntar, oye Brian, ¿pero por qué? Tú vas a decir, porque me cobran cuota de manejo. Te van a pasar a diferentes áreas de fidelización hasta que te digan, bueno, te vamos a dar 6 meses gratis o un año gratis sin cuota de manejo.
Adicionalmente también puedes hacer cambios en categorías o de franquicias dentro de la misma entidad financiera y de esta forma te puedes ahorrar ese costo. Imagínate una tarjeta clásica, más o menos te cobran 20,000 pesos por la cuota de manejo. Si tú multiplicas esto al año son 240,000 pesos que le estás regalando al banco. ¿Para qué? No es necesario. Pon a producir tu dinero y regla de oro, como te lo mencioné, no pagues cuota de manejo. El siguiente paso es que debes limitar el cupo de tu tarjeta de crédito. Hoy en día tenemos diferentes categorías de las tarjetas. La clásica, la Gold, la Platino, la negra, la azul, la dorada, hay muchas. Y cada uno tiene unos cupos. Por ejemplo, hoy en día es muy común de personas que quieren tener las tarjetas con las categorías más altas. La negra con un cupo de 40 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Utilizan 1 millón. ¿Estás loco? Eso no es necesario, eso no lo necesitas. Perdóname, pero eso es perder la plata. Realmente no es necesario tener cupos tan altos. Te voy a dar aquí la segunda regla de oro para que tú lo utilices. Y es que tu cupo no debe ser superior a tu salario. Si tienes varias tarjetas de crédito, suma los cupos de estas tarjetas y no deben ser superiores a 1 mes de salario. ¿Y esto para qué? Para que tu nivel de endeudamiento más o menos sea manejable. Si tú tienes un nivel de endeudamiento muy alto, te va a afectar tu puntaje crediticio. Por eso, regla de oro, no tengas cupos muy altos de tus tarjetas de crédito. No es necesario. Ajústalos. Simplemente llama a la entidad financiera o con tu asesor, haz una disminución del cupo. Dejémonos de vainas con vainas de que necesitamos tener cupos altísimos y solo compramos o los usamos para Netflix o para cosas de estas. No es necesario. No utilices cupos altos. Si te gusta este contenido, no se te olvide suscribirte porque tengo muchísimos videos y contenidos sobre educación financiera y finanzas personales. Por eso suscríbete, activa la campanita para que seas el primero o primera en recibir notificaciones de que ya lancé mi próximo video. El siguiente paso para que manejes inteligentemente tu tarjeta es definir un presupuesto. Sí, así como me escuchas. Empieza a definir cuánto puede ser el consumo que puedes tener de tus tarjetas de crédito y eso está muy pegado con el paso anterior. Si tú ya conoces cuánto es el cupo de tu tarjeta, define cuánto puede ser ese presupuesto que tú puedes llegar a hacer para consumir de esa tarjeta. Por ejemplo, define qué compras puedes llegar a hacer con esta tarjeta. Por ejemplo, compras de temas para tu vehículo, ¿sí? De alimentación, de los gastos del día a día, pero siempre hay recomendación. La siguiente regla de oro es paga siempre a una cuota. Brian, ¿cómo así que debo mandar todo siempre a una cuota? Esto es porque las tarjetas de crédito tienen el interés más alto que existe en el mercado. Actualmente está alrededor del 40%, pero en meses anteriores llegamos por encima del 45%. Imagínate, terminas pagando muchísimo en intereses, pero si quieres una buena estrategia, lo que tienes que hacer es mandar siempre cualquier compra a una cuota. La siguiente estrategia y recomendación para ti es no prestes tu tarjeta de crédito. Que mi mamá la necesita, que mi papá la necesita, que mi esposo, que mi esposa, que mi amigo, que mi amiga, que mi novia. Mira, si no es porque te van a dar la plata de inmediato, no la prestes. Ojo, porque recuerda que aquí hay una consecuencia adicional que muchas personas ignoran. Y es que por el uso de las tarjetas de crédito, si te pasas de los límites, tendrías que hacer declaración de renta el próximo año. Entonces yo sé que hay personas que quieren utilizar los beneficios de las tarjetas, pero ojo porque puedes salir perjudicado porque tendrías que después contratar un contador, de pronto hacer declaración de renta. Entonces ten mucho cuidado con estar prestando la tarjeta de crédito. Caso contrario son las tarjetas amparadas. ¿Esto en qué consiste? Son cuando tú tienes una tarjeta principal y le puedes dar una tarjeta a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a quien tú desees para que la pueda utilizar. ¿Sí? Eso lo recomiendo para situaciones de emergencia o consumos familiares o algo por el estilo. Pero recuerda lo que mencioné anteriormente. Ojo porque todo esto te va sumando en tu nivel de endeudamiento y en los consumos que tú haces y que posiblemente te afecten tu declaración de renta. La otra forma que es utilizar inteligentemente tu tarjeta es paga a tiempo tu tarjeta. Y antes que nada, una regla fundamental y regla de oro, siempre paga tu tarjeta, ¿vale? Trata de nunca entrar en mora. Esto es fatal para tus finanzas personales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque te empiezan a cobrar intereses de mora y esto son altísimos. Siempre se van a la tasa más alta. Entonces, trata siempre de pagar un poco más del valor que tienes que pagar en la medida de lo posible. Por eso es importante que conozcas también tu fecha de corte y tu fecha de pago. Si eres inteligente financieramente y utilizas las tarjetas de forma adecuada, te puedes ganar 45 hasta 50 días dependiendo del país de tu tarjeta de crédito sin intereses utilizando las reglas que te he mencionado anteriormente de a una cuota,
no pagar cuotas de manejo ni mucho más. ¿En qué consiste? Tú lo que vas a hacer es, con la fecha de corte, vas a hacer las compras que tú ya tengas planeadas el día siguiente. De esta forma vas a tener todo ese mes hasta la siguiente fecha de corte y vas a tener el tiempo para pagar posterior. Si por ejemplo tu fecha de corte es el 14 de cada mes, haz las compras grandes que tú ya conoces el 15. De tal forma, el siguiente mes, que es 14, se van a acumular todas las compras que tú has ido realizando. Esto ya te da 30 días. Y posteriormente, como tienes 15 días adicionales para pagar generalmente, vas a recibir 45 días de financiación gratis si lo haces a una cuota. La siguiente regla de oro es fundamental que te la metas en la cabeza y es, ojo con estar pagando el mínimo de tu tarjeta. Si tienes compras ya de 12, 24, 36 cuotas, siempre busca pagar, ojalá la totalidad de tu deuda. Ya te lo he dicho, ¿por qué? Porque los intereses de las tarjetas de crédito son altísimos y adicionalmente si te cobran cuota de manejo y otros gastos como los seguros que son obligatorios en su gran mayoría, vas a tener que pagar muchísimo por las compras que tú realices. Entonces es fundamental, trata de siempre pagar más. Si tienes que pagar más o si tienes que hacer compras a más de una cuota, sé inteligente financieramente y no utilices la tarjeta de crédito. Saca un crédito de libre inversión, saca otro tipo de créditos. Brian, ¿pero por qué? Sencillo, porque un crédito de libre inversión a hoy tú lo puedes conseguir a una tasa del 20%, por ejemplo, versus la tarjeta de crédito que te cobra el 40%. ¿Financieramente es más inteligente? Claro que sí. Entonces, ojo con esas compras impulsivas con tarjetas de crédito. ¿Sabías que los bancos, una de las formas que más ganan dinero es con las tarjetas de crédito? Entonces, ¿por qué le vas a regalar el dinero a los bancos? Recuerda que yo hice un video hablando de cómo ganarle en el juego a los bancos. Te invito para que lo veas. ¿Y esto a qué va pegado? No hagas avances. Los avances son carísimos. Te empiezan a cobrar intereses desde el primer día y adicionalmente siempre te van a cobrar una comisión por ese retiro. Y si adicionalmente es en otro cajero que no sea el de la entidad, te van a cobrar otra comisión. Entonces, por ejemplo, terminas pagando intereses, terminas pagando comisiones que te vuelven ese dinero carísimo. Utiliza otras fuentes de financiación, nunca la tarjeta de crédito. Recuerda lo primero que te expliqué y te enseñé. La tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. La siguiente recomendación puede ser un poco polémica para algunos creadores de contenido y demás. Incluso te voy a decir también yo qué hago al respecto. Y es, no tengas más de 2 tarjetas de crédito. Y cada una de estas tarjetas debería tener diferentes fechas de corte. Una al 15 y otra al 30. ¿Por qué? Porque así puedes jugar, como te mencioné, con el tema de los 45 días. Si eres una persona principiante que hasta ahora está arrancando con las tarjetas de crédito, no empieces a recibir tarjetas de crédito por alguien que te dijo, ten más tarjetas de crédito porque eso es buenísimo. Falso. Solamente necesitas 2 tarjetas de crédito. Cuando ya tengas educación financiera, cuando ya tengas manejo de tus tarjetas de crédito y conozcas muy bien los beneficios, allí sí puedes empezar a tener más tarjetas de crédito porque utilizarás de forma adecuada tu cupo, tu nivel de endeudamiento. Como te lo dije, si tú tienes varias tarjetas de crédito, la suma de esas tarjetas de crédito, de esos cupos, no debe ser superior a un salario tuyo. Esa es mi recomendación fundamental y algo que te diferenciará en tener unas finanzas adecuadas. Te voy a contar un caso de un entrenamiento financiero personalizado de una persona que tuvo conmigo. Esta persona es una persona pensionada, recibe un ingreso de más o menos de 2 salarios mínimos, pero me llevé con la mala noticia de que tenía más de 6 tarjetas de crédito, con cupos de más de 20 millones en cada una de ellas. Y en todas las tenía reventadas. Es decir, que sumaban más de 80 millones de pesos en deudas, pagando los intereses más altos. Porque los bancos supuestamente la llamaron para decirle que querían ayudarle y que refinanciara esas deudas a las tasas más altas en ese momento del 43, del 45%, a 3, 4, 5 años. Una locura. Esta señora realmente la estaba pasando muy mal. Por eso, ten mucho cuidado. Utiliza cada una de las estrategias que te he dado y las reglas de oro para unas finanzas adecuadas. La siguiente recomendación es fundamental y es revisa el extracto de tu tarjeta de crédito. Aprende a leer tu extracto de la tarjeta de crédito. Debes conocer la fecha que te sale de corte, la fecha de pago. Identifica las compras. Mira que muchas personas se llevan sorpresas. ¿Como cuáles? Que les empiezan a utilizar su tarjeta de crédito y no lo sabían, haciendo compras en páginas web, algunos almacenes que ellos no tienen ni idea, ¿sí? Entonces es importante que conozcas. Tú puedes hacer una reclamación a la entidad financiera por esas compras. Obviamente eso se va a demorar un montón, eso sí te lo tengo que decir, pero puedes evitar que te estén duplicando o que te estén estafando con tus tarjetas de crédito. Por eso, al final del cada mes, revísalo.
revisa cuál es el interés que te estén cobrando. Por ejemplo, ¿sabías que hay tarjetas de crédito que así las mandes, las compras a una cuota, te cobran intereses? Sí, así como me escuchas. Es posible que se presenten esas tarjetas de crédito y si tú no conoces y no lees tu extracto, te podrías llevar una muy mala sorpresa. Brian, ¿y por qué nos das todas estas recomendaciones? ¿Cuáles son los beneficios de tener tarjetas de crédito? Lo primero, te ayuda muchísimo para tu puntaje crediticio. En el momento en que utilices de forma inteligente tu tarjeta de crédito, puedes pasar de un puntaje de 600 a 700 en 2 o 3 meses. Te lo digo por experiencia porque algunas de las personas a las cuales yo he asesorado lo hemos logrado utilizando inteligentemente la tarjeta de crédito. Y tener un buen puntaje crediticio significa ahorrarse mucho dinero. Otro beneficio es que si tú tienes 2 tarjetas de crédito y las tienes con diferentes entidades, tú puedes hacer compras de cartera. Esto es una estrategia cuando, por ejemplo, en algún momento tuviste por una emergencia que utilizar una tarjeta de crédito, pues vas y le vendes esa cartera a la otra entidad y reduces bastante en intereses. Eso es un beneficio que te ayuda en tu bolsillo. Y finalmente, y algo que te tengo que decir que yo utilizo por montones, son los beneficios de las tarjetas de crédito. Las millas, los puntos, los seguros de viaje, asistencia, entre muchos más. He contado en algunos videos casos, por ejemplo, donde tuve que llamar a una asistencia del apartamento porque me quedé encerrado, ¿sí? Porque me quedé por fuera, porque dejé las llaves, porque me salí sin llaves. Llamé a la asistencia y sin cobrarme un solo peso, me pude entrar allí a mi apartamento. Al igual que te voy a contar un monto para que me creas de cómo le saco el máximo provecho a las tarjetas de crédito. Durante este año, a las tarjetas del Banco Itaú le he sacado más de 5 millones de pesos en beneficios, accesos a salas VIP, los puntajes, las millas y mucho más. Incluso vuelos los hemos sacado en temporadas altas utilizando los puntos y las millas. Por eso, si quieres aprender muchísimo más de cómo ganar dinero con las tarjetas de crédito, te voy a hacer una invitación especial. Y es que voy a hacer una masterclass para que aprendas a sacarle el jugo a tus tarjetas de crédito. Pero te voy a hacer una invitación. Si escribes la palabra TC o si utilizas el emoji de la tarjeta de crédito, voy a entender que viste hasta el final de este video y te voy a hacer esa invitación exclusiva para que hagas parte de esta masterclass y conozcas cómo realmente con inteligencia financiera puedes ganarle a los bancos en su juego. Tenemos que ser sinceros y honrados. Realmente en el colegio, en las universidades, la familia no te enseñan a utilizar las tarjetas de crédito. Por eso sabías que muchas personas pierden todo lo que tienen por no saber usar las tarjetas de crédito. Yo no quiero que te pase eso a ti. Por eso lo que te voy a hacer es una invitación a que te suscribas a este canal, a que me sigas, porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho a ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.